Cuando Julián Rivas, millonario del imperio inmobiliario más grande de España, decidió fingir estar en las últimas en su cama del Palacete de la Moraleja, pensaba descubrir finalmente quién en su familia lo amaba de verdad y quién solo esperaba su muerte para cobrar la herencia. Lo que descubrió en esas 72 horas de simulación fue tan devastador que cuando se levantó de la cama para revelar la verdad, nada en la familia Rivas volvería a ser lo mismo. Porque a veces cuando juegas con el fuego de la verdad, terminas quemando todo en lo que creías. Era una fría mañana de diciembre cuando Julián Rivas, 72 años, patriarca del imperio inmobiliario Rivas y Asociados, con un patrimonio de 900 millones de euros, se despertó en su suntuoso palacete de la Moraleja con una decisión que cambiaría para siempre a su familia. Contemplando el techo artesonado de su dormitorio, decorado con frescos del siglo XVIII, Julián sintió el peso de una vida dedicada a construir un imperio que quizás ninguno de sus herederos merecía realmente. Las sospechas que había alimentado durante años se habían convertido en certeza la semana anterior, cuando escuchó a su hijo Carlos susurrar a su hermano Miguel en el salón principal del palacete. Las palabras se habían clavado en el corazón de Julián como dagas heladas, confirmando sus peores temores sobre los verdaderos sentimientos de sus hijos hacia él. Julián tenía 3 hijos. Carlos, 45 años, director de operaciones de la empresa con su esposa Isabel, siempre tan solícita, pero con esa sonrisa calculadora. Miguel, 42 años, responsable de expansión internacional con su novia Sofía, una modelo andaluza, y Alejandro, 38 años, el rebelde que siempre había rechazado trabajar en la empresa familiar para seguir su pasión por el arte flamenco. La idea que estaba madurando en la mente del anciano empresario era tan genial como cruel. Fingiría estar gravemente enfermo, al borde de la muerte, para observar las verdaderas reacciones de sus familiares sin máscaras ni hipocresías. ¿Quién mostraría amor genuino? ¿Quién ya habría empezado a calcular la herencia? El doctor Mendoza, médico de cabecera durante 20 años, inicialmente se mostró reacio a aceptar el plan de Julián, pero finalmente accedió a representar el papel del médico que anuncia un diagnóstico terminal. Ramón, el asistente personal de confianza, instaló cámaras ocultas por todo el palacete para grabar cada conversación y cada gesto cuando los familiares creyeran estar solos. La mañana del 15 de diciembre, Julián puso en marcha su plan. Llamó a Carlos con voz débil, fingiendo un colapso repentino. En una hora, toda la familia se congregó en el palacete, todos con expresiones aparentemente preocupadas. El doctor Mendoza llegó con su maletín negro y el aire grave de quien porta malas noticias. Después de una falsa consulta exhaustiva, el doctor bajó para comunicar a la familia el diagnóstico inventado: cáncer de páncreas en estado avanzado, 3 semanas de vida como máximo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Julián, fingiendo dormir pero escuchando todo a través del intercomunicador, oyó claramente reacciones que lo helaron, no solo lágrimas, sino también lo que le pareció un suspiro de alivio por parte de alguien. Era el comienzo de una prueba que revelaría verdades más amargas que cualquier enfermedad real. La primera noche de su fingido estado terminal abrió los ojos de Julián a una realidad que nunca habría querido ver. Acostado en su cama con los ojos entrecerrados, observaba a los familiares que se turnaban en su habitación, cada uno creyendo estar a solas con un moribundo inconsciente. Isabel fue la primera revelación devastadora. Se sentó junto a la cama tomándole la mano con ternura aparente, pero sus ojos no mostraban dolor, mostraban cálculo puro.
Su mirada se desplazaba continuamente hacia el armario de documentos importantes, hacia la caja fuerte oculta, hacia los objetos de valor. Cuando creyó que Julián dormía profundamente, Isabel se levantó silenciosamente y comenzó a hurgar entre los papeles del escritorio, evidentemente buscando el testamento o información sobre las cuentas bancarias. Carlos entró poco después y apartó a Isabel del escritorio, pero no por indignación moral. Sus palabras susurradas en el pasillo devastaron a Julián. La preocupación no era por lo inapropiado de Isabel, sino por el momento inadecuado. Debían esperar a que muriera en paz. Después tendrían todo el tiempo para ocuparse de la herencia. Miguel llegó en plena madrugada desde Barcelona, y su primera preocupación no fue el estado del padre, sino organizar una reunión urgente con los hermanos para discutir la situación. Julián lo escuchó telefonear a lo que parecía un abogado, pidiendo información sobre cómo impugnar un testamento insatisfactorio, pero la puñalada más dolorosa llegó de Alejandro, a quien Julián siempre había considerado el más honesto por su rechazo a trabajar en la empresa. Cuando pensó que nadie podía oírlo, Alejandro confió a su compañera Sofía que finalmente estaría libre de esa carga y que con su parte de herencia podría abrir el tablao flamenco en Sevilla que siempre había soñado. La segunda noche trajo el descubrimiento más devastador de todos. Los tres hermanos se reunieron en el salón principal, creyendo que Julián dormía profundamente bajo el efecto de sedantes inexistentes. La conversación que siguió destruyó completamente las ilusiones que Julián aún albergaba sobre sus hijos. Carlos hablaba con el tono frío del empresario calculador. Debían ser realistas. El padre siempre había amenazado con dejar todo a obras benéficas si no estaban a la altura. Debían asegurarse de que en los últimos días se sintiera querido, para que no cambiara el testamento en el último momento. Miguel reveló haber consultado ya al abogado Herrera para impugnar eventuales modificaciones testamentarias, argumentando que el padre no estaba lúcido debido a la enfermedad. Alejandro, el hijo que Julián pensaba que era el más puro de corazón, añadió la frase que rompió definitivamente el corazón del viejo patriarca. El padre había vivido demasiado tiempo. Debería haberse retirado años antes y dejar que ellos gestionaran la empresa. Julián sintió que el mundo se desplomaba. Sus hijos, por quienes había sacrificado todo, no veían la hora de que muriera. No había ni amor, gratitud o afecto genuino, solo cálculos despiadados, codicia apenas disimulada y la impaciencia por poner finalmente las manos en su herencia. La prueba estaba revelando una familia que ya no reconocía, y lo peor aún estaba por llegar. La tercera jornada de esa macabra representación trajo revelaciones que superaron incluso las más negras expectativas de Julián. Las cámaras ocultas capturaron traiciones que iban mucho más allá de la simple codicia por la herencia, revelando una red de engaños que había transformado a su familia en un nido de víboras. Isabel, creyéndose sola en la biblioteca mientras Julián dormía, hizo una llamada telefónica que heló la sangre al viejo empresario. La nuera que había considerado como una hija tenía una relación extramatrimonial y estaba esperando la muerte de Julián para revelarlo todo y mudarse a Marbella con su amante. Carlos, el marido traicionado, no sospechaba nada, aún convencido de tener una esposa devota a su lado. El descubrimiento sobre Miguel fue igualmente impactante, pero de naturaleza diferente. Su relación con Sofía, la hermosa modelo andaluza que había presentado como el amor de su vida, era completamente falsa. Julián descubrió a través de las grabaciones que Miguel pagaba a Sofía 200.000 euros por representar el papel de novia enamorada, al menos hasta la lectura del testamento. La modelo, aburrida de esa comedia,
solo esperaba el final del espectáculo para cobrar y desaparecer. Pero la traición más profunda llegó de Carlos, el hijo en quien Julián había depositado las mayores esperanzas como sucesor natural. Mientras se creía solo en su despacho, Carlos condujo una serie de llamadas telefónicas que revelaron una traición que traspasaba el ámbito familiar. Estaba vendiendo secretos comerciales de la empresa a competidores extranjeros, ya planeando desmantelar el Imperio Rivas en cuanto tomara el control. Las llamadas grabadas mostraban a Carlos prometiendo la venta de propiedades premium en Madrid por 50 millones bajo el valor de mercado, traicionando no solo al padre, sino también 3 generaciones de sacrificios familiares. El hijo que debía heredar y proteger la empresa estaba literalmente malvendiendo todo antes incluso de que Julián hubiera muerto. Alejandro, a quien Julián pensaba que era al menos honesto en su rebeldía, se reveló como el más despiadado de todos. No solo ya había puesto en venta online objetos de valor del palacete, sino que también había contactado a la prensa para vender la historia de la muerte del magnate inmobiliario Julián Rivas a revistas del corazón. Quería que el mundo supiera qué tipo de tirano había sido su padre, definiendo su inminente muerte como una liberación para todos. La situación alcanzó su clímax cuando Julián descubrió que incluso sus adorados nietos, los hijos de Carlos, habían sido transformados en pequeñas marionetas por padres cínicos. Isabel había instruido a los niños sobre cómo comportarse durante la enfermedad del abuelo. Fingir tristeza, decirle cuánto lo querían, todo orquestado para asegurarse de que no cambiara el testamento. Los niños, víctimas inocentes de padres sin escrúpulos, recitaban guiones escritos por adultos codiciosos. Incluso el amor de sus nietos, lo último puro que pensaba tener, era una mentira cuidadosamente orquestada. Julián se dio cuenta de que la prueba había revelado una verdad más terrible que cualquier pesadilla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Su familia no solo no lo amaba, sino que lo consideraban activamente un obstáculo que remover lo antes posible. Estaba rodeado de extraños que llevaban su apellido, pero que habían vendido su alma por dinero. Mientras Julián continuaba su actuación de moribundo, su mente brillante de empresario ya había elaborado un plan de venganza que devastaría a su familia, tanto como ellos habían devastado su corazón. Si querían representar una comedia, él les daría el final que merecían. La cuarta mañana, Julián llamó a cada uno de sus hijos por separado, fingiendo querer compartir sus últimas voluntades. Lo que hizo, en cambio, fue una obra maestra de manipulación psicológica que habría hecho temblar al más despiadado de los estrategas. Con Carlos, el traidor que vendía la empresa a los competidores, Julián representó el papel del padre que finalmente reconocía los méritos del hijo. Le prometió el 60% de las acciones y la presidencia de la empresa, pidiéndole que firmara algunos documentos para proteger la empresa de los impuestos de sucesión. Carlos, cegado por la codicia disimulada como emoción filial, firmó todo sin leer atentamente. En realidad estaba firmando confesiones detalladas de todas sus traiciones empresariales. Miguel recibió la promesa de todas las propiedades inmobiliarias internacionales y 100 millones en efectivo, a condición de gestionar personalmente algunos trámites de venta. También él firmó con entusiasmo documentos que eran en realidad confesiones escritas de su relación falsa con Sofía y comprometedores desde el punto de vista fiscal. Alejandro fue manipulado con la promesa de la colección de arte valorada en 50 millones y la libertad total para su carrera artística. Emocionado hasta las lágrimas por las palabras del padre, arrepentido, se acercó a la venta ilegal de bienes familiares. Isabel recibió 20 millones para cuidar de Carlos y pensando en su futuro en Marbella,
firmó con entusiasmo documentos que la acusaban de adulterio y apropiación indebida. Todos los documentos firmados fueron inmediatamente enviados al bufete de abogados de Madrid con instrucciones precisas de abrirlos solo después de la muerte de Julián o bajo su petición escrita. Cuando Julián llamó a todos a su habitación para lo que debía ser su último discurso, con voz débil y ojos llorosos, comenzó un monólogo aparentemente conmovedor sobre sus errores como padre y su amor por la familia. Por un momento, viendo las lágrimas en los rostros de sus seres queridos, Julián pensó vislumbrar un destello de amor genuino. Pero Carlos lo arruinó todo, por lo que el testamento permanecería favorable. Fue en ese instante que Julián tomó la decisión final. No solo revelaría la verdad sobre su estado de salud, sino que destruiría completamente la vida de cada miembro de su familia. Habían elegido tratarlo como un obstáculo que remover. Él les mostraría lo que significaba tener un verdadero enemigo. Al día siguiente, Julián dijo a Ramón, junto con el abogado, el notario y los periodistas que estaban a punto de presenciar el espectáculo de sus vidas: la prueba había terminado. Ahora comenzaba el ajuste de cuentas más despiadado de la historia empresarial española. La mañana del séptimo día, Julián se preparó para el momento que había planificado hasta el último detalle. No era el segundo, sino el temible empresario que había construido un imperio desde la nada. A las 10 en punto, Ramón reunió a toda la familia en el salón principal del palacete. La atmósfera era solemne. Todos creían haber sido convocados para los últimos momentos de Julián. También estaban presentes el abogado Martínez, el notario Fernández, el doctor Mendoza y, para sorpresa general, Julián bajó las escaleras. No con el paso incierto de un moribundo, sino con el andar seguro del líder que siempre había sido. El silencio en el salón se volvió ensordecedor cuando todos lo vieron perfectamente sano, vestido elegantemente, con la mirada afilada de quien controla la situación. Las primeras palabras de Julián fueron como una bomba que explotó en el silencio. El doctor Mendoza simplemente había representado el papel que le había asignado. La palidez que se pintó en los rostros de los familiares fue inmediata y devastadora. Isabel pareció a punto de desmayarse. Miguel comenzó a sudar visiblemente. Carlos intentó balbucear una justificación mientras Alejandro parecía paralizado por el shock. Julián se acercó a una gran pantalla preparada por Ramón y comenzó la proyección que destruiría para siempre a la familia Rivas. Los videos grabados por las cámaras ocultas mostraban cada conversación privada, cada traición, cada fechoría cometida en los 6 días anteriores. Una por una, Julián enumeró las culpas de cada uno. Carlos había traicionado a la empresa vendiendo secretos. Alejandro había vendido objetos del palacete y contactado a revistas del corazón. Cada acusación estaba respaldada por pruebas de video y audio irrefutables. Los periodistas tomaban fotos y notas frenéticamente, conscientes de presenciar el mayor escándalo familiar del mundo empresarial español. Pero Julián no había terminado. Con voz que se volvía cada vez más glacial, reveló que todos estaban trayendo firmar documentos de herencia. La trampa se había cerrado perfectamente sobre ellos. Los intentos desesperados de justificación fueron barridos por las pruebas aplastantes. No había escapatoria, no había posibilidad de negar la evidencia. La familia Rivas había sido desenmascarada ante todo el mundo. Julián se dirigió a las pruebas. La familia Rivas esperaba en silencio una condena que sabían sería devastadora. Las consecuencias anunciadas por Julián fueron despiadadas y definitivas. Carlos era despedido de la empresa con efecto inmediato.
denunciado por traición societaria y espionaje industrial, hasta que los padres demostraran ser dignos. Miguel perdía completamente su herencia. Las propiedades inmobiliarias prometidas se donaban a la Fundación Rivas para asistencia a huérfanos, y sus crímenes fiscales ya estaban en manos de Hacienda. Sofía, viendo la situación precipitarse, abandonó el palacete sin mirar atrás. Alejandro recibió como el más codicioso de todos. Había roto su corazón. Su herencia iría íntegramente a proyectos artísticos para jóvenes desfavorecidos. El Nuevo Testamento, leído por el abogado, destinaba el 80% del patrimonio, 720 millones de euros, a la Fundación Carmen Rivas para investigación del cáncer. El resto iba a empleados fieles de la empresa. El palacete se convertía en un centro de trabajo para trabajadores. Los intentos desesperados de contestación fueron rechazados con los documentos firmados que confesaban sus crímenes. Julián les concedió 1 hora para abandonar el palacete, prometiendo que sus efectos personales serían enviados. Mientras los ex-hijos salían del palacete como fantasmas, en una pareja que brillaban bajo el sol de diciembre, el patriarca confesó haber construido un imperio para su familia, pero haber descubierto que esa familia se había convertido en su peor enemigo. 6 meses después, la historia de la venganza del patriarca dio la vuelta al mundo. La empresa Rivas prosperó como cooperativa. La Fundación Carmen Rivas tenía los documentos firmados de su puño y letra. Julián vivió sus últimos años en la paz de saber que su imperio estaba en manos dignas. Nunca más volvió a ver a sus hijos biológicos, pero adoptó simbólicamente a cientos de niños huérfanos a través de su fundación. El patriarca había ganado la última batalla de su vida, la de la dignidad y el honor del apellido Rivas. Esta historia os ha hecho reflexionar sobre lo que significa realmente la familia y los peligros de la codicia que puede destruir incluso los lazos más sagrados. Poned like y compartid este video. Julián Rivas nos ha enseñado que a veces el amor más grande es el que sabe decir basta cuando es necesario. No os perdáis el próximo episodio donde descubriréis otra historia increíble de cómo las apariencias de una mujer en el sótano de su vecino Cascarrabias, lo que encuentra en el sótano la conmociona. Una historia que os hará creer en el poder de las segundas oportunidades y que os hará creer en el poder de las segundas oportunidades